Buenas tardes, muchachos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniera. Claro. Gracias, chicos, por confirmar. Solo vamos a dar unos 2 minutitos más para iniciar, ¿ok? Bueno, chicos, hoy sí. Iniciamos. Vamos a continuar. Permítanme, muchachos, que está compartiendo. Ok. Si me confirman, si están viendo ya pantalla, por favor. Sí, se mira, ingeniera. Listo, gracias, muchachos. Ingeniera. Sí, dígame. ¿Hola? No sé si solo a mí, pero fíjense que no le logramos escuchar. No sé si los demás pueden confirmar. Puede ser porque tenía muy pegado el micrófono. ¿Ahora? ¿Cómo me escuchan? Sí se le escucha. Se escucha, Inge. Sí, se le escucha. Sí. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno. Posiblemente era porque tenía muy pegado el inalámbrico, entonces tal vez por eso. Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Espero que todos y todas se encuentren bien. Solamente para recapitular algunas cositas, muchachos. Mañana tendrían actualización de sus notas de examen, ¿ok? De examen teórico, ¿ok? Referente al examen práctico, muchachos, se los voy a dejar habilitados. Vamos a ver. Ay, permítanme.
¿Qué van a tener que hacer? ¿Van a salir en la semana morazánica, muchachos? En mi caso, sí. Estamos esperando, ingeniera. Tal vez salimos. Ah, ok. Permítanme, chicos, que aquí están preguntando sobre... Ok, bueno, muchachos. Entonces, y aprueban. En el caso de ella aprueban, perdón, de la segunda parte del examen, se los voy a dejar habilitados de martes a martes, de martes 4 a el martes 11. Es decir, que cualquiera de esos días ustedes pueden hacerlo. ¿Les parece, muchachos? Está bien. O sea, que el examen se habilitaría mañana, el práctico. Es correcto. El examen práctico estaría habilitado el día de mañana, de martes a martes, de martes 4 al martes 11. En mi caso me parece bien. Pues igual porque Ok. estamos bien ahí. Ok. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Bueno, chicos, vamos a ver un poco acerca del índice de rentabilidad, ¿verdad? Nos dicen que existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, ciertos niveles de activos o inversión de los propietarios. En este caso, muchachos, lo que nos permite medir es si realmente la empresa es rentable o no es rentable. El índice de rentabilidad, muchachos, tiene que ver directamente, se lo voy a mostrar, permítanme un momentito. Permítanme, chicos. Tiene que ver directamente con en las razones financieras. Ok, en las razones financieras tiene que ver directamente, ahí es maestro, permítanme, muchachos. Ok, aquí está. Tiene que ver directamente con la razón de rentabilidad, que es la que mide propiamente la eficiencia de la administración de la empresa y la cual se ve reflejada en la utilidad de la empresa. ¿Ok? Entonces, en el caso del índice de rentabilidad va directamente asociado con esta razón, ¿verdad? En el caso de la razón de estabilidad, que es para medir el grado en que una empresa tiene sus deudas, es decir, qué tan endeudada está esta empresa, pues aquí medimos el índice de endeudamiento. Y para la razón de solvencia, que es la misma de liquidez, y acordémonos que en las razones de solvencia tenemos y la razón de liquidez, y también tenemos la de prueba de ácido, ¿verdad? Entonces, básicamente, y los índices que ellos miden es el índice de rotación de inventario, ¿verdad? El índice de cuentas por cobrar, el índice de cuentas por pagar, ¿verdad? El índice también de los tiempos que tenemos los inventarios, todo eso
iría dentro de estas razones de endeudamiento, ¿verdad? Entonces, para que nos enfoquemos un poquito, lo que vamos a ver ahorita tiene que ver directamente con la razón de rentabilidad. Entonces, vamos acá. Entonces, precisamente, pues esta razón nos permite al analista como tal evaluar si la empresa realmente tiene un buen nivel de rentabilidad, ¿verdad? ¿Cómo medimos eso? Pues obviamente con las ventas. Recordemos que las ventas al final pues son ingresos para la empresa. De igual manera tenemos y aparte del nivel de los activos y las inversiones propiamente que han realizado los propietarios, ¿verdad? Recordemos que las inversiones al final, muchachos, que realizan los propietarios, pues básicamente son las que tienen que ver directamente con el patrimonio, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ver esa parte. Tenemos que también los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias, ¿verdad? Recordemos que uno de los principales, podríamos decir, beneficios que esperamos obtener si somos accionistas es precisamente el incremento de las acciones como tal, ¿verdad? El incremento de las utilidades en cuanto a lo que tenemos en nuestras acciones. Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado con la parte de rentabilidad, ¿verdad? Porque muchas veces podemos tener escenarios en los que aparentemente una empresa es rentable, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a escudriñar un poquito más y a verificar, pues nos damos cuenta que no es así. Ya nosotros veíamos algunos ejemplos de empresas que básicamente, pues al hacer alteración en sus estados financieros, obviamente estas empresas aparentaban ser rentables, pero una vez que se hace un análisis más detallado, pues nos damos cuenta que realmente las empresas pues no eran rentables y que todo lo contrario, ¿verdad? Más bien estaban a punto de irse a la quiebra o algunos ya en la quiebra, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte. Aquí, muchachos, y la premisa es exactamente la misma que hemos estado viendo en las razones financieras, ¿verdad? En el sentido de que depende mucho de empresa, de rubro de empresa, de cuál es la orientación propiamente de la empresa, qué tipo de productos vende, todo eso, el contexto como tal, para poder tomar una decisión si realmente a nivel de índice pues estamos bien o definitivamente estamos mal, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con ese parámetro de la empresa, ¿verdad? Si no lo vemos de esa manera, pues al final podemos tomar decisiones erróneas. En un inicio veíamos que existen dos estados financieros que son importantísimos al momento de tomar decisiones, especialmente cuando trabajamos con las razones financieras. Decíamos que uno de ellos es el estado, obviamente, de resultados, que es el estado de propiamente de pérdida y ganancia, ¿verdad? Y teníamos también el balance general. Entonces, en este sentido, cuando vemos el estado de pérdida y ganancia, ¿verdad? Este estado de resultado, básicamente, pues es el que expresa en porcentaje cómo están las ventas. Y recordemos que muchas veces podemos tener muy buenas ventas, ¿verdad? A nivel de ventas, pero a nivel de los gastos y de los costos que tenemos, pues al final son elevados. Entonces, aunque tengamos un buen índice de ventas, si tenemos estos costos y los gastos elevados, pues básicamente el margen de utilidad sería muy poco. Entonces, precisamente los estados de pérdida y ganancia permiten propiamente el poder comparar el desempeño de la empresa, especialmente a largo plazo, es decir, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Debido a su facilidad para mostrar si cierta clase de gastos tienen tendencia a la alza o a la baja, como por ejemplo, el porcentaje
del volumen total de negocios que efectúa en la empresa, ¿verdad? Entonces, recordemos que en algunos sentidos, y dependiendo del tipo de empresas, hay algunas veces que como empresa, algunos meses, pues percibimos más ganancias, más utilidades que otros meses. Hay meses que básicamente se llevan en lo que es pérdida, ¿verdad? Pero muchas veces depende del tipo de empresa, ¿verdad? Por ejemplo, los comercios, ¿verdad? Ya para estas fechas, básicamente ya ellos están contratando personal a medio tiempo, precisamente porque ya dentro de poco pues viene ya el tiempo de Navidad y obviamente en el tiempo de Navidad pues ya ventas se incrementan sustancialmente, ¿verdad? Y la gente pues podemos decir que tira ya casa por la ventana, ¿verdad? Entonces, obviamente es un tiempo en el que a los comerciantes pues lleva bastante bien. Sin embargo, existen otros rubros, como ser el rubro de la construcción, por ejemplo, que en esos meses son meses que poco la gente invierte en hacer alguna renovación a la casa o hacer básicamente va a hacer algún cambio, ¿verdad? Entonces, es una de las áreas en las que podríamos decir que en esta temporada, pues, es menor, ¿verdad? Igual, podemos decir que las empresas, las aerolíneas, por ejemplo, y los hoteles, tienen sus temporadas en las que obviamente, pues, tienen una afluencia de clientes mayor que en otras temporadas. Entonces, básicamente, gracias al estado de pérdida y ganancia, nosotros podemos ir viendo esa variación que de repente se puede ir dando, ¿verdad? Y podemos identificar 3 índices de rentabilidad, ¿verdad? Citados con frecuencia y que se pueden leer directamente del estado de pérdida y ganancia, como ser el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y obviamente el margen de utilidad neta. Entonces, si por ejemplo observamos este estado de pérdida y de ganancia de la empresa Barriett, nos vamos a dar cuenta que ambos están al 31 de diciembre y a diferencia son los años, ¿verdad? Aquí estamos haciendo un comparativo de entre años y tenemos pues 2012, 2011, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Por ejemplo, si ustedes se fijan, el costo de los bienes vendidos, ¿verdad? En el caso del 2012, lo tenemos a un 67.9 y en el 2011 a un 66.7. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que obviamente hubo una alza en cuanto a los costos de los bienes vendidos de la empresa, ¿verdad? Y en este caso, pues aumentó, ¿verdad? Eso obviamente hizo que nuestro margen de utilidad bruta, pues fuera menor. Si comparamos en el 2012, fue de 32.1 y en el 2011 fue de 33.3, ¿verdad? Entonces, obviamente, hubo una disminución, ¿verdad? Ahora bien, datos interesantes, por ejemplo, es que tenemos una utilidad neta después de impuesto para el año 2012 de 7.5 y en el caso de 2011 de bueno, mejor dicho, tenemos un margen bueno, ahí teníamos en la utilidad después del impuesto, pues obviamente tenemos una utilidad de 7.5 para el 2012 y de 5.8 para el 2011, ¿verdad? Obviamente a esto tenemos que restarle y lo que son los dividendos de accionistas preferentes. Recordemos que los dividendos de accionistas preferentes son los primeros que debemos de pagar una vez que ya vayamos a hacer la distribución de los dividendos. Y en este caso, pues, al hacer esa resta, si se fijan, pues tenemos un margen de utilidad neta para esta empresa en el 2012 de 7.2 y en el 2011 de 5.4. Ahora,
¿Qué fue realmente lo que hizo el balance? Pues fue la disminución de biocastos, ¿verdad? En la disminución de biocastos, si ustedes se fijan, para el 2011, el total de gastos operativos era de un 21.5%, era un tanto elevado. Sin embargo, ya en el 2012 hubo una disminución de 18.5%. Esto obviamente ayudó a que el margen de utilidad operativa pues fuera superior, ¿verdad? Y al ser superior el margen de utilidad operativa, pues obviamente íbamos a tener al final resultados positivos para el año 2012. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, dos cositas. Primero, verificar de que la empresa realmente tiene rentabilidad, ¿verdad? Es rentable. Pero más que eso es ver los parámetros. Por eso es muy importante el comparativo entre años, ¿verdad? Obviamente no podemos comparar, muchachos, y insisto, no podemos comparar peras contra manzanas, ¿verdad? Tienen que ser del mismo rango de tiempo, es decir, si es el 31 de diciembre, ambos estados financieros, que son de diferentes años, pero que al final es el mismo estado financiero, tienen que estar básicamente en la misma línea de tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que diferencia realmente los años, verdad? Que en este caso uno es 2012 y otro es 2011. Y esto nos permite ver si realmente la empresa ha ido teniendo una mayor rentabilidad. También otro análisis muy interesante de esta información es realmente reconocer que con la parte propiamente de la disminución de los gastos, especialmente de los gastos operativos, en una empresa que es de producción, los gastos operativos generalmente tienden a aumentar mucho más que en una empresa de servicio. Ojo, no quiere decir que no tengamos gastos operativos en una empresa de servicio, sino que tienden a aumentar más tienden a aumentar más en la parte operativa, es decir, cuando una empresa se dedica a la producción, ¿verdad? Y es generalmente, pues, donde puede haber más incremento de gastos, ¿verdad? En el sentido de, pues, la mano de obra, ¿verdad? Y las horas extras que se tienen que pagar, que de repente, pues, se tiene que comprar una nueva maquinaria, que de repente se tiene que dar un bono a los empleados. Entonces, generalmente es donde nos aumentan más los gastos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que logremos disminuir estos gastos, pues ayuda significativamente, obviamente, a la empresa, ¿verdad? El buen funcionamiento de la empresa como tal. En cuanto al margen de utilidad bruta, este nos mide el porcentaje que queda de cada dólar de venta después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor, ¿ok? Ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida, ¿verdad? Tenemos que el margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, tenemos el margen de utilidad bruta, y cuáles son las ventas, menos los costos de los bienes vendidos, y el resultado de esa operación se divide entre las ventas. Si lo trasladamos a la empresa Barrett, ¿verdad? Vemos que en el 2012, en cuanto a ventas, eran 3.074.000, y a esto le restamos el costo de los bienes vendidos, que en este caso es 2.088.000. El resultado de esto pues nos da 986.000. Si a esto ya dividimos ya ventas, que son los mismos 3.074.000, pues nos da un porcentaje de un 32.1%, ¿verdad? Que ese sería básicamente el margen de utilidad bruta, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Primero que todo, significa que si nosotros nos vamos al estado de pérdida y ganancia, ¿verdad? Que teníamos aquí, solo para hacer un paréntesis aquí en esta tabla 3.7, que sería el 2, el margen de utilidad operativa, ¿verdad?
básicamente, y lo tenemos en este caso el 13.6%, y en el 2011 tenemos en 11.8%, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ese es el operativo. Ahora bien, en el caso del margen de utilidad bruta, pues ya habíamos dicho de que en este caso, en el margen de utilidad bruta, si nosotros lo buscamos en nuestro en nuestra tablita, tenemos que el margen de utilidad bruta, en este caso, pues aquí yo tenemos de 32.1 y en el 2011 pues era de 33.1, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho acá? Bueno, que en este caso pues había habido lo que era obviamente un aumento en los costos de los bienes vendidos, ¿verdad? Es decir, que al final sí, hubo ventas, es cierto, pero de esas ventas que básicamente llegaron a un 100%, se le tenía que restar todos los costos de esos bienes vendidos, como por ejemplo el transporte de la mercancía, el almacenamiento, todos los costos directos e indirectos que se tenían. Entonces, por eso nos daba, como lo mostramos acá, para el 2012 de 32.1, ¿ok? En el caso del margen de la utilidad operativa, que era el que estábamos viendo acá, queda de 13.6, ¿verdad? Este margen como tal mide el porcentaje que queda de cada dólar de venta después de que se produjeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, los impuestos y dividendos de acciones preferentes. Y la utilidad, es decir, la utilidad pura como tal, ganada por cada dólar de venta. Entonces, en este caso, el margen de utilidad operativa se calcula de la siguiente manera. Sería el margen de utilidad operativa, que esto sería igual a la utilidad operativa entre las ventas. Si nos vamos a la empresa Barrett, que vimos que el resultado es de 13.6, y lo hacemos de la siguiente manera, la utilidad operativa que teníamos es de 418,000, entre ellos 3,074,000 que era yo venta, pues esto nos da un resultado de 13.6%, ¿verdad? Que viene a ser básicamente la utilidad operativa de la empresa. Y en cuanto al margen de utilidad neta, pues el margen de utilidad neta nos mide el porcentaje que queda de cada dólar de venta después de que se deducen todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Algo muy importante, como habíamos dicho, muchachos, es que cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor es, ¿verdad? Porque es al final lo que queda como ganancia neta, podríamos decir. El margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera, que sería la ganancia disponible para los accionistas comunes entre las ventas. Entonces, en este caso, para la empresa Barrett, que es nuestro ejercicio, tenemos que las ganancias disponibles por los accionistas pues son de 221,000, entre los 3,074,000, pues esto nos da igual a un 72%, ¿verdad? A un 7.2, disculpen, a un 7.2%, que básicamente es lo que nosotros tenemos reflejado en nuestro estado de pérdida y ganancia, ¿verdad? Entonces, en este caso, el hecho de que haya habido una disminución en los gastos, ¿verdad? Igual por intereses de la empresa, pues también ayudó a incrementar la utilidad, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, para el 2012 era de un 3% y en el caso de 2011 era de un 3.5%. Si nos fijamos donde dice gastos por interés, pues obviamente esto también aportó a disminuir al final, a que los gastos al final fueran menos, y esto por ende, pues al final hubo un mayor margen de utilidad, ¿verdad?
que es lo que nosotros al final pues tenemos que ver. Entre más altos sean los porcentajes, muchachos, en cuanto a lo que son los márgenes, en cuanto a lo que son los diferentes tipos de márgenes, es decir, el margen de utilidad bruta, el margen de, utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Entre más el porcentaje sea mayor, para la empresa es mejor, ¿verdad? Obviamente. Pero al final, ¿qué quiere decir? Que al final hay un porcentaje que aumentó básicamente en la disponibilidad propiamente de la empresa para poder asumir o para poder identificar si la empresa realmente es rentable. Es decir, si después de haber honrado sus deudas, queda una rentabilidad y por lo tanto, pues la empresa es un beneficio para los accionistas. Bueno, tenemos que el margen de utilidad neta es una medida comúnmente referida que indica el éxito de la empresa en cuanto a las ganancias obtenidas de las ventas. Y los márgenes de utilidad neta adecuados difieren considerablemente entre industrias, ¿verdad? Sin embargo, un margen de utilidad neta de un 1% o menos, pues no sería raro para una tienda de comestibles, ¿verdad? En tanto que un margen de utilidad neta de un 10% sería bajo para una joyería, ¿verdad? ¿Por qué razón entre uno y otro el porcentaje puede ser menor? Pues definitivamente recordemos que al final, según los costos que tengamos, ¿verdad? Que tenga que ver con los costos operativos, con los impuestos que tenemos que pagar, y todo eso, pues al final nos va a disminuir cuánto va a ser nuestra ganancia final. Sin embargo, una joyería, pues todos sabemos que básicamente con vender una joya como tal, ¿verdad? Obviamente el costo es muchísimo mayor, ¿verdad? Y por lo tanto, y la ganancia que puede quedar como un margen de utilidad es mucho mayor que en el caso de las empresas de comestibles, que recuerden que al final, pues ellos también dependen de otras empresas, ¿verdad? Básicamente dependen de terceros para poder dar un buen servicio a las personas. Entonces, en este sentido, obviamente el margen puede variar, ¿verdad? Puede variar considerablemente. Ahora, ¿qué es importante? Pues saber que entre mayor es nuestro margen de rentabilidad es muchísimo mejor. Vamos a mostrar este pequeño video. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Todo claro, chicos? Todo claro, ingeniera. Ok, solo permítame que les quiero poner una presentación. Ok, me confirma si me escuchan, por favor.
proyectos y en este momento vamos a ver otro criterio más que se llama el índice de rentabilidad. ¿Qué es el índice de rentabilidad? Bueno, pues no es una cosa más. Un índice que mide la cantidad en que aumenta la inversión que hace el proyecto por cada peso, por cada unidad monetaria que vamos a invertir en él cada vez que el proyecto lo requiera. ¿Cómo vamos a seleccionar estos proyectos? Vamos a seleccionar el proyecto con el índice de rentabilidad más alto. En este caso tenemos dos proyectos, el proyecto alfa y el proyecto beta. Vamos a tratar de calcular el índice de rentabilidad para ambos proyectos, tomando en cuenta que les vamos a solicitar a los dos, sí a los dos, que paguen una tasa mínima de rentabilidad del 10%. ¿Cuál va a ser el criterio de selección entre los dos proyectos? Bueno, escogeremos el proyecto ya sea alfa o beta que tenga el mayor índice de rentabilidad. Vamos a calcular el índice de rentabilidad de ¿quién? El índice de rentabilidad de alfa, y este es igual al valor presente o neto o valor neto actual como lo tiene Excel, ¿de quién? De la tasa de rentabilidad del 10%, e inmediatamente vamos a tomar ¿cuáles? Vamos a tomar los flujos positivos del proyecto de alfa, 800, 900 y 700. ¿Ok? Adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es dividirlo entre ¿quién? Entre menos la inversión inicial. Y de esta manera vamos a encontrar el índice de rentabilidad del proyecto alfa, que es 1.33. Esto es, por cada peso que invierto en alfa, yo tengo un rendimiento del 33%. Vamos a hacerlo para beta. Vamos a calcular el valor neto actual de beta, tomando en cuenta la rentabilidad mínima exigible, que es del 10%. Adicionalmente, vamos a considerar los flujos que genera 500, 1900 y 2100. Inmediatamente después, esto lo vamos a dividir entre menos su inversión inicial, que en este caso son 2500. Como vemos, el índice de rentabilidad de alfa es 1.44, esto es, por cada peso que invertimos en alfa, ganamos el 44%. Si hacemos una sencilla fórmula condicional, una fórmula así, vamos a decir que sí, ¿ok? El índice de rentabilidad de alfa es mayor que el índice de rentabilidad de beta. Pues bueno, ¿voy a qué? Voy a aceptar, acepto, ¿qué proyecto? Acepto el proyecto alfa. Si no es así, bueno, ¿voy a qué? Voy a aceptar el proyecto beta. Como lo vemos en esta condicional y al ver los resultados donde el índice de rentabilidad de ¿quién? De alfa es 1.33 y el índice de rentabilidad de beta es 1.44, pues bueno, voy a aceptar el proyecto beta. Así es como se interpreta y se utiliza el indicador índice de rentabilidad de la valoración o evaluación de los proyectos. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que nos sigas en mi página. Bueno, chicos. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro, ingeniero. Ok, muy bien, muchachos. En cuanto a las ganancias por acción, podemos decir que en lo general las ganancias por acción de la empresa son importantes para los accionistas actuales o futuros y para los administradores, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, lo que son las ganancias por acción representan el monto en dólares obtenido durante un periodo para cada acción común en circulación. La ganancia por acción se calcula de la siguiente manera.
sería ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el número de accionistas común en circulación, es decir, los que actualmente están, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la empresa Barrett, en cuanto a las ganancias disponibles para los accionistas comunes, tenemos 221,000 y esto lo vamos a dividir entre 76,000. Esto nos da igual a $2.90, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? Bueno, y la ganancia por acción, ¿verdad? Serían de $2.90 por acción. Esa sería la ganancia que queda. En cuanto a rendimiento sobre los activos totales, tenemos que este nos va a medir eficiencia integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles y se denomina también rendimiento sobre la inversión. Podemos decir que cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor es. El rendimiento sobre los activos totales se calcula de las siguientes maneras. Sería las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el total de activos. Entonces, por ejemplo, para la empresa Barrett, tenemos que el rendimiento sobre los activos totales sería de 221,000 entre 3.597.000 que representan lo que es el total de activos y esto es igual a 6.1%. ¿Qué nos indica este valor? Bueno, que la empresa ganó 6.1 centavos por cada dólar de inversión en los activos, ¿verdad? Eso es lo que nos está indicando, ¿verdad? Por cada dólar que ellos invirtieron en los activos, se está ganando 6.1 centavos, ¿verdad? En cuanto a rendimiento sobre los patrimonios, tenemos que el rendimiento sobre el patrimonio mide rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas comunes de la empresa. Y por lo general, cuanto más alto es el rendimiento, más ganan los propietarios. Podemos decir que en este caso el rendimiento sobre el patrimonio se calcula de la siguiente manera, que en este caso serían las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el capital de los accionistas comunes, ¿verdad? Si vemos en la empresa Barrett, pues tenemos que las ganancias disponibles para los accionistas comunes son de 221,000 entre el capital de accionistas comunes que es de 1.754.000, pues esto nos da igual a 0.12, que al final esto equivale a 12.6%, ¿verdad? Algo bien importante que debemos de observar es que el valor de capital en acciones comunes, en este caso es de 1.754.000. ¿Estos de qué se obtuvieron? Se obtuvieron de la resta de los 200.000 de patrimonio en acciones preferentes, del total de patrimonio de las acciones, que en este caso serían de 1.954.000. Es decir que si nos vamos al balance general, pues de allí vamos a obtener lo que es el patrimonio en acciones preferentes y el total del patrimonio de accionistas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si restamos el patrimonio de acciones preferentes, que son los 200.000, menos 1.954.000, entonces nos da, obviamente, la cantidad, en este caso, que andamos buscando, que en este caso serían de 1.754.000. Y algo muy importante, es que, ¿qué significa este 12.6%? Bueno, básicamente este nos indica que durante el 2012 Barrett ganó 12.6 centavos sobre cada dólar de capital en acciones comunes, ¿verdad? Básicamente eso es lo que
y lo que significaría, ¿verdad? Ok. Muy bien, chicos. De razones que hasta el momento hemos estado analizando, ¿verdad? Tenemos y a razón de solvencia y a razón de estabilidad, que ya vamos a ver que es el mismo de endeudamiento, y a razón de rentabilidad, ¿verdad? ¿Qué si nos vamos a... ¿Dónde está eso? Permítanme. Yo voy a quitar eso un momentito ahorita de compartir. Permítanme, muchachos, que... no... Permítanme. Ok. Quería mostrarles esta primera parte porque siempre es importante hacer referencia a lo siguiente. Dependiendo del tipo de libro o dependiendo del libro con el que estemos trabajando, nosotros podemos encontrar las razones de diferentes maneras escritas. Y aparte de la razón de liquidez, ¿verdad? Esta parte de la razón de liquidez tiene que ver directamente con, permítanme, no, creo que yo cerré. Okay.
tiene que ver directamente con la parte de razón de solvencia, ¿verdad? Porque decíamos que era a prueba de, y a razón de liquidez y a prueba de ácido o prueba rápida, ¿verdad? Tenemos también y a razón de actividad, ¿verdad? Que en este caso, pues nosotros lo vimos más orientado a, dependiendo del rubro de la empresa, dependiendo de qué se dedica la empresa, pues así va a ir y básicamente ya el índice propiamente de actividad. Y en el caso de, y a razón de endeudamiento, ¿verdad? Que es el mismo que nosotros tenemos en esta parte, que sería a razón de estabilidad, ¿verdad? Que básicamente mide básicamente el índice de endeudamiento que tiene la empresa. Tenemos la razón de rentabilidad, que si se fijan, pues en los dos está como razón de rentabilidad. Y tenemos la razón de mercado, que en este caso yo tenemos como básicamente lo que es ya razón de productividad, que obviamente van a medir y a efectividad como la empresa utiliza sus recursos, ¿verdad? Y recordemos que en esta parte pues también entra y aparte de básicamente de la venta de los productos, ¿verdad? Y de la ganancia que debería tener la empresa, obviamente, al vender sus productos como tal. Entonces, esta parte de la razón de productividad podríamos decir que va de la mano con la razón de mercado y básicamente, según el libro que nosotros veamos, aparece de estas dos maneras, ¿verdad? Entonces, hasta el momento hemos visto nosotros la razón de liquidez, de actividad, de endeudamiento y la que vimos ahorita de rentabilidad. Dependiendo de cómo ustedes lo busquen, que es ya algo muy importante, dependiendo de eso es como nosotros lo vamos a, dependiendo del libro de texto que ustedes van a irse, pues ahí lo van a poder sacar sus deducciones, pero básicamente la variación no es la misma. Por ejemplo, en la razón de estabilidad, que es la misma de endeudamiento, algo muy importante es que si tenemos, permítanme. Ok, algo muy importante con la razón de estabilidad, que es el endeudamiento, nos dice que si el ratio de estabilidad, que es la relación que existe entre el activo fijo y los recursos permanentes, que eso ya lo habíamos visto, es decir, el capital propio más exigible a largo plazo, se interpreta como la estabilidad financiera de la empresa. ¿Por qué razón se interpreta como la estabilidad financiera de la empresa? Bueno, porque acordémonos que ya estamos hablando de activo fijo, ¿verdad? Y obviamente estos hacen referencia a las inversiones que realizan la empresa para ya sea a largo plazo como tal, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de un plazo superior a un año, ¿verdad? Como puede ser los inmuebles, las maquinarias, mientras que la financiación es lo que hace referente al pasivo fijo o recursos permanentes. Entonces, en este caso, para calcular el ratio de estabilidad, muchachos, que viene a ser el mismo de endeudamiento, pues obviamente tenemos lo que son los activos fijos entre los recursos permanentes o activos o pasivos fijos. Si nosotros nos vamos acá, porque no quiero que se me confundan, por eso ya estoy haciendo referencia a esto. Por aquí teníamos índice de actividad, que es la rotación de inventario, de cobros. Y tenemos
Promedio de pago. Aquí está. El índice de endeudamiento. Miren cómo lo calculamos. En este caso es el total de pasivos entre total de activos, ¿verdad? Y en este caso, que es yo mismo, básicamente es lo mismo, muchachos. Con la razón de estabilidad, el cálculo es el activo fijo entre el pasivo fijo, ¿ok? Entonces, permítanme. Entonces, muchachos, en este caso, ¿verdad? Nos vamos a, para dejar una fórmula estándar, para que no se me confundan, vamos a dejar en sí el índice de endeudamiento de esta manera, como lo habíamos generado anteriormente, que sería el total de pasivos entre el total de activos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa si lo sacamos como un ratio de estabilidad? Que es lo mismo, es un índice como tal. Si lo sacamos de esta manera, pues igual, lo único que en este caso solo vamos a considerar el activo fijo, es decir, los activos fijos entre los pasivos fijos. Es decir, acá lo vamos a sacar a largo plazo, porque estamos agarrando tanto activo fijo como pasivo fijo, ¿verdad? Y en el caso de quién nos da los resultados del análisis, en este caso en la razón de estabilidad. Si es igual a 1, todos los recursos permanentes de la empresa están financiados e inmovilizados. Es decir, que todos los recursos que están permanentes de la empresa, obviamente, si es igual a 1, quiere decir que todos ellos, básicamente la empresa ya tiene comprometido esos activos fijos, ¿verdad? No va a estar en quiebra porque obviamente es lo que tiene, ¿verdad? Y por eso lo está utilizando dentro del financiamiento. Ahora bien, si es mayor a 1, entonces la empresa está financiado por lo exigible a corto y a medida que sea mayor de 1, pues obviamente va aumentando el riesgo de suspensión de pagos. Es decir, si es igual a 1, quiere decir que la empresa está al límite con lo que ellos tienen en sus activos, ¿verdad? Y obviamente, ahí aumentando, quiere decir que el índice de endeudamiento es mayor, por lo tanto, es más difícil que la empresa pague. Si ya es mayor a 1, es decir, si tiene un índice de estabilidad de 1.5, por decir algo, quiere decir que la empresa básicamente pues, ya tiene comprometido a corto plazo sus, básicamente sus activos fijos, ya hay sus activos fijos, y obviamente conforme vaya aumentando de 1, quiere decir que la empresa es menos probable que pueda honrar sus deudas, es decir, que pueda pagar sus deudas a largo plazo. ¿Por qué? Porque prácticamente a corto plazo tiene dificultad ya para pagarlos cuando es mayor a 1. Ahora, ¿qué pasa si es menor a 1? Pues si es menor a 1, quiere decir que la empresa está financiando por recursos a largo plazo o por recursos permanentes. Entonces, en este índice de estabilidad, ¿verdad? Si nosotros lo sacamos como un índice de estabilidad, es decir, saber cómo está la empresa, si realmente la empresa está estable, que es lo mismo de endeudamiento como tal, pero en este caso lo estamos viendo de la manera en que estamos dividiendo los activos fijos entre los pasivos fijos. Entonces, si es menor que 1, estamos bien, quiere decir que la empresa sí hace frente a sus deudas, tanto a corto como a largo plazo, con los activos que tiene a largo plazo. Si es igual a 1, quiere decir que hasta donde tiene la empresa, pues ya lo tiene comprometido. Entonces ahí definitivamente, pues no es que esté en peligro, pero tampoco es el mejor escenario, ¿verdad? Y si es mayor que 1, pues quiere decir que la empresa, pues obviamente estaría mal financieramente porque siendo mayor que 1, lo que nos quiere decir que incluso las deudas a corto plazo
definitivamente en algún momento puede ser que no logren pagar, ¿verdad? Entonces, básicamente, muchachos, tanto y a razón de estabilidad como y a razón de endeudamiento, pues nos permite ver qué tanto y empresa se encuentra endeudada, ¿verdad? Qué tanto y empresa está endeudada. Podríamos decir que al final, ¿cuál es una diferencia palpable entre uno y otro? Pues básicamente podríamos decir que con el índice de endeudamiento estamos tomando en cuenta todos los pasivos, tanto pasivos a corto, es decir, los pasivos líquidos o corrientes, como los pasivos a largo plazo, al igual que los activos corrientes como los activos a largo plazo. Y lo estamos tomando en total, todo como tal, para medir el índice de endeudamiento de la empresa. Y obviamente, si se fijan, es igual, pues, va siendo mayor que 1, pues obviamente quiere decir que la empresa, pues, básicamente tiene comprometido sus activos, ¿verdad? Y lo mismo el índice de razón de estabilidad. Lo único que en el índice de razón de estabilidad únicamente lo estamos viendo solo considerando nuestros activos a largo plazo y nuestros pasivos a largo plazo. Podríamos decir que básicamente esa es la diferencia, pero al final venimos hablando de lo mismo, nada más que estamos analizándolo en base a el índice de estabilidad o a ratio de estabilidad, o lo estamos analizando en base a índice de endeudamiento. ¿Ok? Bueno, podemos decir que una empresa es estable si tiene una buena estructura de capital, ¿verdad? Ahora bien, veamos la situación financiera de las empresas, donde obviamente es diferente el escenario, ¿verdad? Es decir, recordemos que en este caso, ¿por qué es tan importante este índice de estabilidad? Porque cuando nosotros hablamos de índice de estabilidad, entra mucho, y hay varias parte de endeudamiento, aquí entra un término que es bien importante, que es el apalancamiento financiero. Y en el caso del apalancamiento financiero, pues obviamente, básicamente son los préstamos a terceros, ¿verdad? Entonces, muchas veces la empresa prefiere, al momento de hacer una inversión o al momento de adquirir algún producto o algún bien como tal, pues tomaría decisión si lo hace en base a fondos propios, ¿verdad? O si lo invierte en base a, o invierte el dinero de los accionistas. Entonces, obviamente, y a razón de estabilidad, pues nos ayuda a medir, pues, qué tan estable es la empresa, qué tan endeudada está la empresa, ¿verdad? Y de esta manera, pues, saber si estamos bien o definitivamente no estamos bien como institución. Podemos decir que la utilidad de esta razón radica en que gracias a ella podemos contestar algunas preguntas como las siguientes, como por ejemplo la estructura financiera de la empresa, es decir, en relación a sus pasivos y capital contable. Algo muy importante es, en este caso, si hay un desequilibrio debido a los excesos de pasivos a largo plazo, mientras que los pasivos a corto plazo es muy bajo. Acá, básicamente, nosotros podemos ver, gracias a esta razón de estabilidad o de endeudamiento, podemos ver realmente si la empresa como tal, pues, qué tan endeudada está a largo plazo, ¿sí? Qué tan comprometido ya tiene sus activos a largo plazo y qué tanto debe a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el detalle de deber a largo plazo, recordemos que entre una deuda sea a mayor tiempo, pues obviamente el riesgo aumenta, por lo tanto los intereses también aumentan. Por esa razón es que los bancos, si nos prestan, obviamente nos prestan, y entre más tiempo nosotros tardemos en pagar esa deuda, o digamos que lo queremos, por decirles algo, a 5 años, pues obviamente los intereses que la empresa preste dinero son mayores
que si diríamos un préstamo a 1 año o a 2 años, pues obviamente comparado con 5 años, los intereses serían bastante considerables los que tendríamos que pagar en cuanto más largo sea el tiempo de dario, ¿verdad? Entonces, en este caso es muy importante esa parte. Y otro de los aspectos que nos responde tanto a la razón de estabilidad como de endeudamiento, como índice de endeudamiento, es precisamente si empresas se pueden endeudar más, ¿verdad? Esto nos permite ver si realmente la empresa se puede endeudar más. Podríamos decir que en este caso, esta razón de estabilidad pues va al grano, ¿verdad? Si nosotros ya tenemos endeudados nuestros pasivos a largo plazo, pues ¿qué quiere decir? Que nuestros pasivos a corto plazo están más que, o sea, estamos más que endeudados a corto plazo, ¿verdad? Entonces, esto realmente nos da una medida para saber qué tan endeudada está la empresa y obviamente pues cómo vamos a hacer en este caso. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna duda? Espero no haberlos confundido, pero es que quiero que tengan los dos escenarios porque recuerden que están todas esas presentaciones subidas, ¿verdad? Entonces no quiero que piensen que es una información diferente. Lo que sucede es que hasta cierto punto son complementarios realmente, pero sí tienen que ver directamente uno con otro. No sé si estamos claros con esta parte de la razón de estabilidad y el índice de endeudamiento, que prácticamente vienen a ser lo mismo. Lo que pasa que en uno estamos tomando en uno y a totalidad de los activos y de los pasivos, y en otros solamente estamos tomando los activos a largo plazo y los pasivos a largo plazo. No sé si estamos claros ahí, muchachos. Sí, ingeniera. Todo claro, ingeniera. Ok, muchachos, disculpen por los atrasos, pero es que hace poco vinieron también a buscar otros equipos. Bueno, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Mañana vamos a tener igual clases, muchachos. Mañana ya, el examen va a estar, yo voy a habilitar después de la clase, ¿verdad? Así que para que podamos también estar en clase, entonces yo voy a habilitar después de la clase para que ustedes ahí puedan conectarse cuando el día que ustedes puedan, ¿verdad? Sí es muy importante y a honestidad, muchachos, al momento de resolver. Esta es la base y posteriormente los otros que vamos a ir viendo pues van a ser ejercicios totalmente prácticos, muy prácticos, ¿verdad? Entonces, sí les voy a pedir en ese caso que pues que no se vayan a dejar de conectar, ¿verdad? Y pues mañana sería ya última clase de esta semana, porque después pues tenemos los otros días que no van a recibir clase. Y con ustedes nos veríamos hasta el siguiente martes, o sea, de martes a martes. Por eso traten de no faltar el día de mañana. Y nos quedamos hasta aquí, muchachos, que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho. Feliz tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana.